Problema de termodinámica. Voy a empezar las preguntas por la última. Voy a hacer primero el dibujo de lo que sería la transformación isoterma. Y luego haremos los cálculos. Eje de volumen, eje de presión, nos dan como condición inicial una presión determinada, que es una atmósfera, y el volumen inicial, que no me lo dan, que es la primera de las preguntas, V1. Ese volumen en la expansión tendríamos punto inicial PV, P1, V1. Y luego me dice que el volumen se duplica, o sea que vendría más o menos por ahí, V2. Claro, la presión habrá descendido, habrá bajado. Este será el otro punto. Otra presión y el volumen el doble. Dos por V1. Bien, los estados intermedios se rigen por la ley de Boyle-Mariotte, que dice que en una transformación isoterma la presión por el volumen es igual a constante. Eso significa que la presión es igual a una constante entre el volumen. Luego la gráfica sería una rama de hipérbola. Una cosa así. Entonces, más o menos. Entonces, lo primero que vamos a calcular va a ser el volumen inicial. Ponemos la ecuación de los gases, presión por volumen igual al número de moles por R y por T. Ponemos las condiciones iniciales y esto nos permitirá calcular el volumen 1. Sería el mol, un mol por la R, por la temperatura, que tenemos que ponerlo en Kelvin, dividido por la presión inicial. Y si ahora hacemos la aplicación numérica, pues eso me sale 24,8 litros. Bueno, pues, ¿cuál es la presión y la temperatura final? Pues volvemos entonces a utilizar la misma ecuación, pero ahora ya buscamos la presión 2. Por el volumen 2, que lo conocemos porque es 2 veces el 1, el mol es el mismo, por R, y la temperatura es exactamente la misma porque es isotérmica la transformación. Si queremos poner aquí V1, o sea P1, V1, T1. El segundo caso será P2, V2, T1, que es la misma, ¿no? Y el V2 es 2 veces V1. De manera que la presión 2, la N por la R por la misma T, siempre la misma que la inicial, dividido por el volumen, que es el doble. Si ponemos los números sería un mol 1, 0,082. La R, la temperatura son 30, por lo tanto son 303 Kelvin. Y el volumen, pues 2 veces el otro, 24,8. Ya tenemos nuestra presión, que lo pedía el problema, y son 0,5 atmósferas. Ahora, lo que también tenemos es la ecuación. Ahora la hipérbola sí la sabemos, porque la hipérbola es P por V igual a la constante. Pero claro, si yo conozco una P y una V, la P1 y la V1, pues yo ya sé cuánto vale la constante, porque en todos los momentos el producto es el mismo, ¿no? Entonces, si multiplicamos P1 por V1, ¿qué es lo que me sale?
Pues 24,8, porque el P1 era 1 y la V1 24,8. O sea que ya conocemos la constante. Eso significa que yo puedo relacionar la P y la V siempre que me interese. P será 24,8 entre la V. Esto lo vamos a usar para hacer la pregunta B, que es el trabajo. Trabajo en termodinámica lo definimos como la integral desde el volumen inicial al volumen final de la P, presión, por la diferencial de V, ¿no? Entonces tenemos todo. Los límites de integración los tenemos, porque la presión 1 y 2 la conocemos. Entonces aquí sería simplemente hacer esta integral, que sería de 24,8 al doble, que son 49,6, y en lugar de poner la P voy a poner justo lo que habíamos calculado aquí. Voy a poner 24,8 entre la V para poder hacer la integral. Esta integral es el logaritmo, por lo tanto sería 24,8 por el logaritmo de V, y esto lo tengo que poner entre los dos volúmenes, pero el volumen 1 es V1 y el volumen 2 es 2V1, de manera que es el logaritmo de 2, 24,8, y aquí sería el logaritmo de 2V1 menos el logaritmo de V1. Sabemos que la resta de logaritmos es igual al logaritmo del cociente, así que ya podemos poner que sería el logaritmo de 2. Bueno, pues esa operación me sale 17,9. 17,19. Claro, la unidad sería atmósfera litro. Si lo quiero poner sistema internacional, factor de conversión, una atmósfera, 101.300 pascales, y el litro en metros cúbicos, sabemos que 1000 litros es un metro cúbico. Entonces ya para que me salga en julios, pues tendríamos 1741. Esto será en julios. La interpretación de lo que sería el trabajo sería el área encerrada entre la curva y el eje del volumen.